será movido en tu nombre, Cristo, para el enemigo. Y yo lo gritaré, yo lo gritaré. Dios es bueno. Desde las tinieblas será movido en tu nombre, Cristo, para el enemigo. Y yo lo gritaré, yo lo gritaré. Lo gritamos con Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno que nos acompañan nuevamente a través de nuestra transmisión vía Facebook, y también nos puede ver a través de YouTube, Highland Avenue Baptist Church, y damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite reunirnos y nos gozamos. El día de ayer iba manejando hacia mi trabajo y miré que algunos parques ya estaban abiertos y todo está empezando a volver a la normalidad, y damos gracias a Dios por su misericordia. Sabemos que hay mucha gente enferma y oramos para que Dios traiga pronta sanidad a los que están enfermos y que sea Dios obrando en la vida de cada quien, y que nosotros, usted y yo, podamos acercarnos a Dios cada día, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y recuerde que hemos estado leyendo el libro de los Salmos, capítulo 119, y el día de hoy vamos a leer del versículo 73 al versículo 80, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea avergonzado. Así dice la palabra del Señor, así que goces en la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración en esta mañana, dando gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa para adorarle, y a ustedes de la comodidad de su hogar, que usted pueda adorar a Dios también junto con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu misericordia y tu favor, Señor, hasta el día de hoy nos han acompañado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, porque nos perdonas, porque nos levantas, porque nos fortaleces, porque traes sanidad a nuestra vida, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos orar por todos aquellos que están enfermos, Señor, de algún cáncer, Señor, por la pandemia que está sufriendo el mundo el día de hoy. También oramos, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor. Y a los que han perdido algún familiar, Señor, que traigas pronto consuelo, Señor, y que podamos acercarnos a ti, Señor, y volvernos a ti, Señor, volver a tus caminos, Señor, y enderezar, Señor, nuestra senda, Señor, y regresar a la senda antigua, como dice tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, yo te pido por cada persona, Señor, que nos está viendo a través de esta transmisión, Señor, que tú, Señor, seas su Salvador, Señor, si no te conocen, que ellos te conozcan, Señor, y si hay algún enfermo, que tú traigas sanidad y fortaleza, Señor, te pedimos el día de hoy. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque siempre, Señor, estás con nosotros cada día de nuestra vida, y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, porque siempre estás ahí, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a adorar a Dios y vamos a cantarle. ¿Y por qué no lo hacemos con ese coro que dice: Cristo, yo te amo? Acompáñeme a cantarle al Señor. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Esta mañana damos gracias a Dios y entregamos el lugar a nuestro pastor Emilio Mesa para que él nos predique a través de la palabra. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Así entonces
La bienvenida a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Dios bendiga sus vidas y esperamos mucho más de las promesas de Dios para aquellos que en Él confían. Es tiempo de que empecemos a verdaderamente leer la Biblia tal como dice y no interpretarla a nuestra manera. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, claramente está diciéndonos Dios que si no nos apartamos del pecado, no nos podemos acercar a Él. Oímos a muchas personas que dicen, yo estoy orando, pero no se alejan del pecado. Y la Biblia dice claramente en Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores. Tenemos que examinar la Biblia, ¿qué es pecado? Para Dios, no para nosotros. ¿Verdad? Y pecado es desobedecer a Dios, es fallar al blanco de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Quiero invitarlos en esta mañana a abrir sus Biblias a Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Y dice la palabra de Dios aquí, en Proverbios 16:7, dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bendito Dios, ya bendita es tu palabra. Ahora falta que escuchemos y que la obedezcamos también. Padre, nada es posible sin ti. Ayúdanos a depender siempre de ti y que con la ayuda y poder de tu Espíritu Santo podamos ser oidores y hacedores, Señor, para así en todo momento, Señor, agradarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor, con nuestra manera de vivir, nuestro testimonio. Ayúdanos pues, Señor, a darte lo mejor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén. Aquí este es uno de los versículos que yo me memoricé desde el principio. Entendí este versículo ya hace 28 años, más o menos 29. Cuando llegué a entender este versículo me lo aprendí y lo enseñaba a los niños. A memorizárselo. Porque en nuestro caminar con Dios depende de nuestra provisión, depende también nuestra protección y depende también el cuidado de nuestra familia. Y por eso es importante leer la Biblia. Va a llegar un tiempo donde ya no vamos a tener Biblias. Ahorita los edificios los han cerrado, mas nosotros seguimos libres todavía de predicar la palabra de Dios. Pero viene un tiempo no muy lejano donde las Biblias van a ser quitadas, hermanos. No vamos a tener nada más que lo que hayamos leído, lo que está en nuestra mente, en nuestra memoria, es lo único que vamos a recordar. Y algunos dicen, ya no vamos a estar aquí. Eso no garantiza eso, cuánto tiempo vamos a estar aquí. Pero sí, tenemos que hacer es empezar a agradar a Dios y dejarnos de jugar al cristianito. Ya no hay tiempo. El Señor viene por sus fieles, dicen, viene por su iglesia. No es cierto, viene por sus fieles. ¿Ok? Porque muchos dicen ser iglesia y no la es, y solamente Él sabe. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y aquí es donde hacemos un hincapié, digamos, ¿cómo está mi relación con las personas? ¿Cómo está mi relación en mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación alrededor de mí? Dice la Biblia que si yo estoy agradando a Dios, mi matrimonio debe de estar caminando bien. Dice la Biblia claramente que si mis caminos, mis decisiones están agradando a Dios, yo debo de estar bien en todas las áreas. Pero si algo está sucediendo, entonces debo de consultar con Dios, debo de buscar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Autoexamen, es lo que David hacía. Examíname, decía David. El rey David decía, examina a Dios y quita lo que no te agrada, quítame de lo que no te agrada a ti, Señor. Entonces, nosotros tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Qué es lo que no está agradando a Dios de mi vida? ¿Verdad? Porque lo que yo tengo como padre es de bendición a mis hijos también, a mi familia. Entonces, yo voy a llevar a mi hogar bendición o maldición, una de las dos, como la quiera creer. Si usted cree que ya no hay maldición, yo no sé qué Biblia está leyendo usted, pero maldición no es igual que lo que muchos piensan. Hay que entender lo que significa la palabra maldición.
La palabra maldición quiere decir que estamos incapacitados para obedecer a Dios, estamos incapacitados, algo nos falta, estamos incapacitados, que no podemos agradar a Dios. Entonces la única manera de capacitarnos es obediencia. La obediencia es la llave al cielo, es la llave a la voluntad de Dios, es la voluntad a la bendición, la llave es simplemente la bendición, la llave para la bendición. Así es que tenemos que entender eso, hermanos, obediencia. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Caminando con Dios, de eso estoy hablando. Caminando con Dios puede cambiar todas las cosas. Empezando bien con Dios, viene la recompensa. Vamos a ver que cuando empezamos nuestra carrera con Dios, cuando lo llegamos a entender y empezamos a caminar bien con Dios, entonces viene la recompensa. Dice Hechos 3:19, donde empieza el caminar de todo cristiano, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Notemos lo que dice bien, hay que leer bien claramente. Dice, primeramente lo que tenemos que hacer aquí, dice, arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, viene una confesión sincera ante Dios, de que estamos reconociendo de que somos pecadores, que estamos fallando, que estamos alejados de Dios, que lo necesitamos. Ese es el arrepentimiento. Entonces después dice convertidos. Entonces dice dejar los viejos caminos. Y hay que hacer caminos nuevos, hay que caminar en la voluntad, hay que caminar en los caminos de Dios. Cuando empezamos a caminar en los caminos de Dios, dice que son borrados nuestros pecados, nuestro pasado es borrado, todo es hecho nuevo. Y entonces dice, vienen de la presencia del Señor, directo de la mano de Dios, vienen tiempos de refrigerio. Al principio, cuando en mi caminar, me fue muy difícil a mí obedecer a Dios. Me fue muy difícil entregarme a Dios, tal vez por la falta de confianza o por mi falta de experiencia también. Pero entendí que después entendí, cuando ahora lo puedo recomendar, que cuando empecé a obedecer a Dios, ¿verdad? No importando ya cómo me sintiera yo, no me estaba sintiendo terrible, pero empecé a obedecer a Dios y entonces todo ese llanto, toda esa tristeza se convirtió en gozo. Empecé a sentirme mejor, empecé a sentirme paz, todo venía a causa de la obediencia a Dios. Cuando empezamos a obedecerlo a Dios, no interpretando la Biblia a nuestra manera, pensando a nuestra manera, entonces vienen tiempos de refrigerio. Muchas personas a través de los años han crecido malamente, por ignorancia han crecido en sus propios caminos, no importando lo que les rodea, pues no es negocio de ellos, y se han olvidado que la palabra de Dios dice que sí, el mundo es nuestro negocio. Es el negocio de Dios, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a la tierra, nos enseñó lo que era su palabra, la voluntad del Padre, nos enseñó a servir. Él fue crucificado, fue resucitado, se fue al cielo, está en el cielo, pero dejó a sus seguidores, a todo aquel creyente que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo dejó aquí, para seguir el compromiso que Dios tenía con el mundo, para seguir el trabajo de Dios aquí en la tierra, de seguir hablando al perdido, seguir hablando a la gente de la salvación, hablarle de Jesucristo. Así es que el mundo sí es nuestro negocio. Toda la gente es nuestro negocio. Y le vamos a dar cuentas a Dios por el tipo de testimonio que hemos dado, porque a muchos los hemos enviado al infierno por nuestro mal testimonio que damos. Y eso está bien claro, es mejor entenderlo ahora y arrepentirnos que lamentarlo después cuando nos enfrentemos a Dios y Él nos pregunte por qué no le hablamos a la gente de Cristo. Dice claramente que tenemos que amonestar, tenemos que hablar de Cristo, si no la sangre de ellos estará sobre nuestras manos, estará en nuestras manos la sangre de la gente. Es que cuidemos nuestro testimonio y solamente lo podemos hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Déjenme leerle Hechos 3:19, de nuevo dice, así que arrepentíos
y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo he conocido gente que dice, mañana lo hago, y mañana no llegó. Recibo la noticia que murieron en la noche. ¿Cómo murieron? No sé, murieron de repente, ¿verdad? Me dijeron, ya están muertos. ¿Cómo que están muertos? Anoche los miré, pues sí están muertos. El otro día no llegó, entonces tampoco se arrepintieron porque quisieron esperar el otro día más. Tenga cuidado en eso porque la vida no está comprada ni mañana está prometido, ¿verdad? El día y la hora está escrito para que usted o yo muramos y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. La palabra de Dios hoy nos enseña a quienes Dios bendice y les provee todo. A quienes Dios bendice y les provee todo. Dios hace ahí una separación en su palabra, hermanos, de los benditos y de los que no quieren ser benditos. Está en uno, si no queremos ser benditos, bueno, dice no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar, entonces no es de los benditos. Salmo 34, versículo 7 y versículo 19 dice esto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nota lo que dice aquí. El ángel de Jehová es el protector, ¿verdad? Es el cerco de protección solamente para los que le temen. ¿Qué quiere decir la palabra temen? ¿Que le vamos a tener miedo? No. Quiere decir que le vamos a reverenciar, lo vamos a honrar, lo vamos a reconocer como nuestro Dios y lo vamos a honrar, que le vamos a dar lo mejor a Él de nosotros. Le vamos a amar con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Todos nosotros, todo nuestro ser pertenece a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Le tememos. Que hemos reconocido que Él es Dios, hemos reconocido que Él tiene control de mañana. Él tiene control de nuestras vidas y si no le estamos agradando a Él, entonces, ¿cómo va Él? ¿Cómo vamos a agradarlo en nuestros caminos? ¿Verdad? Dice, y los defiende. ¿De qué nos va a defender? De todo. De todo nos va a defender. Dejamos las luchas a Él y por eso ya no hay preocupación en nosotros, porque ya no es nuestra lucha, es lucha de nuestro Dios. Él sabe cómo va a sostenernos, Él sabe cómo va a ayudar a pagarnos la renta, Él sabe cómo va a proveer para nosotros, Él sabe qué hacer con nosotros. La economía no es ningún problema para Él, ni ninguna enfermedad es problema para Él. Él es sanador, Él es proveedor, dice la Biblia. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Entiende aquí la bendición tan grande que es al obedecer, al caminar con Dios y obedecerle? Dice que va a venir aflicciones que nos van a querer partir el alma, pero dice que va a venir el Señor y nos va a librar. Nunca permite que tengamos más de lo que podemos soportar y todo lo que viene en nuestra vida es para nuestro propio bien. Vamos a salir victoriosos y vamos a salir con un mejor entendimiento siempre. Nunca debemos dudar que Él va a proveer todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Por eso es importante que estemos orando, por eso es importante buscar de Dios, buscar de su presencia y buscar de su ayuda cuando vamos a necesitar ayuda. Nosotros como humanos, nosotros nos reconocemos en lo que podemos y no podemos. Así que no esperemos que la tentación nos sobrevenga. Mejor hay que decirle a Dios, aquí Señor, yo necesito tu ayuda. Y entonces es todo lo que necesita Él, que de la manera que podemos caminar con Él es obedeciéndole, es buscándole, es pidiéndole siempre a Él su protección, su ayuda en todo momento. A los que caminaron y obedecieron a Dios, Dios los guardó. Dios guardó a todos los que obedecieron. Primero, por ejemplo, Noé. Noé caminó obedeciendo a Dios y fue librado del diluvio juntamente con su familia. Y podemos recordar que por 100 años la gente estuvo burlándose de Noé. La gente estuvo ridiculizando a Noé, maltratándolo tal vez, ¿verdad? Riéndose de él, burlándose de él. Le importó a Noé, probablemente así como humano sí le importó,
pero era más el temor a Dios, era más el amor hacia Dios, que él siguió perseverando en lo que Dios le había dado instrucciones que hiciera, y eso fue el arca. También fue probado su trabajo, pero usted se puede imaginar por 100 años ahí, él y la familia, ¿verdad? Trabajando, y no miraban lo que venía, hasta que llegó el día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios lo liberó a él y a su familia simplemente por caminar con Dios. Dios liberó a Lot y su familia y luego destruyó Sodoma y Gomorra. Recordamos que en el proceso de Lot, al meterse a la ciudad, después de separarse de Abraham, él perdió absolutamente sus riquezas. Dice que tenía riquezas. La Biblia dice que tenía riquezas. Él perdió todas sus riquezas dentro de la ciudad. Por desobedecer a Dios, no tenía que caminar, no tenía que entrar a la ciudad. Pero él entró. Aún siguió caminando con Dios. Dios lo liberó a él, a sus 2 hijas, a su esposa, los liberó de Sodoma y Gomorra. Pero al salir de la ciudad, le dijeron, vete allá a este lugar, a aquella montaña, vete para allá. Y cuando llegues allá, hasta que llegues allá, Sodoma y Gomorra serán destruidos. Cuando salieron, la esposa de Lot volvió atrás, volteó hacia atrás, hermanos, porque su corazón se había quedado ahí. Y escapó él y sus 2 hijas. Y aquí vemos pues que Dios los liberó. Pero el pecado de la ciudad ya estaba sobre Lot y estaba sobre las hijas. Y es lo que muchas veces hay entre nosotros, que si no queremos no queremos salir del pecado, hermanos, el pecado nos va a alcanzar, va a seguirnos, porque no queremos renunciar a él. Finalmente nos va a hacer daño, como le hizo a Lot, que terminó borracho en una cueva y cometiendo incesto con las 2 hijas. Es lo que hace el pecado. Si no lo abandonamos, nos va a seguir. Aun cuando Dios nos separa, cuando Dios nos libera, ¿verdad? El pecado nos sigue aún, porque no queremos renunciar a él. Es como Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Dios liberó a todo su pueblo de Egipto y ninguna plaga les afectó. Las 10 plagas, ninguna les afectó a ellos. Es como hoy en día, todo lo que está pasando, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, tenemos que confiar completamente que no nos va a llegar plaga, no va a suceder nada cuando estamos caminando con Dios. Dios va a proveer todo. ¿Por qué? Porque esa es promesa de Dios, no es mi promesa. Yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y eso es lo que tenemos que creer, la palabra de Dios. Amén. Y recordarle en oración a Dios, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, Señor. Entonces tenemos que asegurarnos que nosotros estamos obedeciendo a Dios, hermanos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. A los 3 amigos de Daniel, aún cuando fueron echados al horno de fuego, no les afectó nada el fuego, absolutamente nada. Inclusive Dios estaba con ellos caminando. Se les había ordenado de arrodillarse y adorar una estatua. Y ellos dijeron que no. Ellos dijeron que no se iban a arrodillar, no iban a adorar a nadie, sino solamente a Dios Padre. En el proceso les dijeron, entonces van a ser echados al horno de fuego. Dijeron, estamos dispuestos a morir por nuestro Dios, pero no vamos a adorar a ninguna imagen, no vamos a adorar a ninguna estatua. Fueron echados dentro del horno de fuego, que lo habían calentado hasta 7 veces más fuerte que los guardias. Cuando los iban a echar adentro, ellos se quemaron. Pero dentro se apareció Dios. Y dicen, echamos a 3. ¿Por qué hay 4? Y el cuarto parece el Hijo de Dios. Ha de haber sido una luz que brillaba dentro del fuego. Algo estaban mirando que decían era el Hijo de Dios. Así dice Dios, no importa qué tan terrible sea la prueba que estás pasando, no hay ningún problema, no importa qué es lo que te está afectando ahorita, yo estoy contigo.
yo estoy caminando contigo. Y cuando Dios camina con uno, cuando está caminando la presencia de Dios libera, la presencia de Dios da paz, la presencia de Dios sana. Es importante que esté en nosotros, es importante que no solamente esté en nosotros, sino que se viva en nuestros hogares, que lo honremos en todo momento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de hablar, en todo momento. Amén. Ahorita las iglesias están cerradas. Esta semana tuve una junta, me estaban comunicando de nuestra convención, también de otros lugares, de nuestros lugares de acciones. Están cerrando iglesias semana tras semana, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar la renta. Los miembros se olvidaron que pertenecen a un cuerpo, pertenecen a una iglesia, a un cuerpo, y es responsabilidad de cada uno de nosotros sostener ese templo. Ese templo de parte de Dios, es la obra de Dios que tenemos que sostenerlos. Y muchos dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar, hermanos, a las iglesias. Pero nos vamos a parar delante de Dios y le vamos a dar cuentas a Dios por eso, hermanos. Por eso. ¿Y por qué? Porque muchos hemos sido mal enseñados y no nos enseñaron que teníamos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a proveer si nosotros no cuidamos su reino? Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, su templo, todos nosotros, hermanos. Amén. Eso es lo que es de parte de Dios. Así es que Dios liberó también a Daniel. Sigue diciendo aquí la historia. Dios liberó también a Daniel de los leones hambrientos dentro de la cueva. Y para probar que sí eran leones hambrientos, a los acusadores de Daniel fueron echados adentro y fueron devorados. Lo acusaron solamente porque oraba 3 veces al día. Y porque oraba 3 veces al día, tenía una relación, caminaba con Dios, fue echado a una cueva de leones hambrientos. Estas personas que lo acusaron, ¿verdad? Pero no le sucedió nada. No le sucedió nada. Lo sacaron de ahí, el rey lo sacó de ahí, y después echaron a los acusadores y apenas iban caminando hacia adentro cuando fueron devorados por los leones. Ese es el tipo de Dios que tenemos, que puede separar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Dios sabe castigar al malo, aún en medio de la tormenta puede cuidar de sus hijos. Es el tipo de Dios del que estoy hablando. Necesitamos caminar con Él, necesitamos caminar con Dios para que estemos protegidos en las buenas y en las malas, para que Dios cuide de nosotros y sobre todo porque Él ya regresa dentro de muy pronto, no sé cuándo, pero las señales están, hermanos, y Cristo regresa por nosotros. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Hay solamente 2 lugares, en el infierno o en el cielo. Lea la Biblia, que no lo engañe a nadie. La promesa de Dios en este tiempo a los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Otra vez aquí dice, esta es una promesa de Dios a los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Dice así la Escritura, Apocalipsis 3:10. Porque no es general eso, sí fue ofrecido generalmente, pero no todos lo están obedeciendo. Es que si mueren en pecado, hermanos, qué triste va a ser ese día. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, están viniendo días terribles, y va a haber días más terribles más adelante, porque eso lo dice la Biblia y anuncia la venida de Cristo. Y dice que Él viene a rescatar a los que lo obedecen, a los que guardan sus mandamientos, los va a rescatar de esta prueba que viene de la gran tribulación. Es que tenemos que tener cuidado en esto. Usted va a vivir la gran tribulación o puede ser rescatado de la gran tribulación. El arrepentimiento y confesión le da derecho a Dios de enderezar nuestra vida y nuestro camino. Se puede imaginar aquí que si nos arrepentimos de todo corazón, nos confesamos a Él completamente, dice que eso le va a dar el derecho a Él de tomar control de nuestras vidas y enderezar nuestros caminos.
Wow, tremendo esto, ¿verdad? Dice ahí Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo corazón. ¿Cómo dice? De todo el corazón. Entrégaselo a Dios, porque cuando Dios tiene tu corazón, tú no le vas a negar nada y Él no te va a negar nada a ti. Dice ahí, fíjate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí podemos nosotros no solamente pensar en nuestras vidas, podemos pensar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra manera de ser. Si tú no tienes un buen matrimonio, entonces no has confiado en Dios. Estás confiando en ti mismo. Empieza a confiar en Dios para que tengas un buen matrimonio, ¿verdad? Y Dios va a arreglarlo. Dios lo va a arreglar como arregló el mío. No solamente vas a ser bendecido tú como en tu matrimonio, sino también tus hijos van a ser bendecidos, ¿verdad? Van a ser bendecidos por Dios, por tu obediencia. Por eso es importante sujetarnos y obedecer a Dios. Es importante caminar con Dios. Decía yo ayer a alguien, es difícil obedecer a Dios al empezar. Pero una vez que le obedeces, vienen tiempos de refrigerio, viene paz. Cuando empiezas a experimentar que cuánto tiempo perdiste, ¿por qué no obedeciste antes? Porque la recompensa de obedecer es paz. Es tiempo de refrigerio, dice la Biblia. Nuevamente, Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Empieza a caminar con Dios, a depender de sus fuerzas y no las tuyas, dice. Y Él te va a enderezar tus caminos. Él va a encargarse de tu vida. Así es que no hay pérdida, hermanos. No es nuestra manera, sino la manera y la voluntad de Dios para vivir en paz. Nuevamente, no es a nuestra manera, sino a la manera y voluntad de Dios para vivir en paz. Y Dios nos dio instrucciones, debemos de conocer las instrucciones de Dios. Okay, 1 Timoteo 2, versículo 1 al 8. Aquí podemos aprender por qué el mundo está así, por qué nuestra vida está así, por qué estamos como estamos y no estamos mejor, porque la iglesia de ese tiempo empezó a fallar. La iglesia de hoy en día, hay 7 iglesias en Apocalipsis, y empieza cómo empezó la iglesia, y Dios fue advirtiendo a cada iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea, les fue advirtiendo en qué es lo que tenían que hacer, en qué estaban fallando, y se tenían que enderezar. Pero la iglesia siguió creciendo, hasta que empezó a depender de sus propias fuerzas, la Odisea. Y era una iglesia próspera, era una iglesia que todo lo tenía, no le hacía falta nada absolutamente, ¿verdad? Excepto que estaba muerta, Dios no estaba con ella. Cristo no estaba dentro de la iglesia, no cabía Él adentro, no lo dejaban entrar. Y la iglesia de hoy en día, hay muchas iglesias de hoy en día, que ahora se trata de la gente, se trata de uno mismo, y Cristo no está dentro de la iglesia. Entonces, tiempo atrás empezamos a fallar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre es. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es. Está diciendo que tú y yo no somos nadie sin Él. Está diciendo que tenemos que estar caminando con Él. Está diciendo que tenemos que tener comunión con Él, una relación sometidos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que tenemos que nosotros estar primeramente orando,
rogando al Padre, ¿verdad? Con peticiones y también con acciones de gracia ser, o sea, vivir una vida de agradecimiento, no solamente pedirle, sino también con hechos ser agradecidos con Dios. Sabes que tú y yo hace mucho tiempo pusimos a los ángeles en la línea de desempleo. Los ángeles no están trabajando a nuestro favor porque nosotros estamos caminando en nuestras fuerzas. Los ángeles fueron enviados aquí para ayudarnos a caminar. Cuando nosotros estamos obedeciendo, caminando la voluntad de Dios, ellos nos ayudan. Ellos nos ayudan y afirman las cosas que nosotros hacemos cuando es para Dios todo. Entonces, hermanos, necesitamos de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice. Dice el versículo 2. Orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice que debemos estar orando por el presidente y por los gobernantes, porque solo así va a haber paz. Y vamos a tener paz y vamos a reposar, dice, en toda piedad y honestidad. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar bien. Pero qué triste que ahora, inclusive, mucho que se dice ser cristiano, dice que aborrecen al presidente. No lo quieren al presidente. Y Dios no está pidiendo tu opinión, ¿ok? Entiéndolo bien. Dios en ningún momento te ha pedido tu opinión. Él lo puso y Él sabe a quién pone y a quién quita, porque Él dice, así dice la Biblia. Y debemos de estar orando por Él. Y debemos estar orando por también los gobernantes. Debemos de aprender el nombre de nuestro alcalde de nuestra ciudad, de los líderes de nuestra ciudad, y debemos estar orando por ellos, por los pastores de nuestra ciudad también, por los líderes de nuestra iglesia. Debemos estar orando porque solo así Dios dice que nos va a dar paz. Vamos a estar bien. Nadie nos va a gobernar más que Dios, ¿verdad? Pero si seguimos igual, hermanos, vamos a estar como esclavos entonces. Claramente Dios no te pidió, dicen, Dios no te pide tu opinión para orar o no orar por el rey o por el presidente. Es tu responsabilidad como cristiano. Y estoy hablando a los cristianos, a los que son verdaderamente cristianos. Tú como cristiano debes de orar por el presidente, por los gobernantes, o eres un rebelde. Así de plano lo dice la Biblia. No puedes ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Quiero que seas un orador serio, dice. No un wichiwachi, quiero que seas un orador serio, dice. Quiero los hombres que sean verdaderos adoradores, que sean ejemplo, que la gente los mire levantando las manos, reconociendo al Dios, a Dios, al Creador. Reconócelo, dice. Levanta tus manos, no tengas vergüenza. Enseña a tu esposa, enseña a tus hijos, enseña a la familia, que todos miren que yo soy tu Dios, dice la palabra de Dios aquí. Quiero que todos los hombres oren, dice, en todo lugar, levantando manos al cielo en adoración. ¿Qué pasa cuando empezamos nosotros a obedecer a Dios? Marcos capítulo 16 claramente nos dice lo que sucede cuando empezamos a obedecer a Dios. Ya tenemos la ayuda del cielo. Después que Dios les dio instrucciones a sus discípulos, como hoy nos las da a nosotros, dice que le empezaron a obedecer. Y dice ahí el capítulo 16 de Marcos, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dios te está diciendo, cuando tú empiezas a obedecer y empiezas a caminar conmigo, dice, yo me voy a asegurar, dice, de confirmar todo lo que tú estás haciendo. Yo voy a venir, te voy a servir,
Voy a enviar a mis ángeles, te voy a servir y ellos van a caminar protegiendo tu espalda y haciendo y confirmando todo lo que tú estás haciendo. Cuando tú empiezas a hablarle a la gente, cuando tú empiezas a trabajar en la obra de Dios, dice que Dios va a ser tu ayudador, vas a ser ahí un ayudador, va a ser tu ayudador y todo lo va a confirmar Dios, conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Pero ¿cómo va a confirmar si no estás haciendo nada? Si no estás haciendo nada, ¿cómo? Si quieres vivir una vida mejor, si quieres estar mejor durante estos tiempos, tener paz, que solamente Dios la puede dar, entonces arrepiéntete, conviértete, cambia de camino, empieza a hacer la voluntad de Dios y no te vas a volver a preocupar absolutamente de nada, pues Dios todo provee, Dios va a cuidar de nosotros. Hermanos, ¿qué más eso? Que Dios va a proveer, Dios va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Porque qué terrible es llegar a la casa y mirar a los hijos y no tenía nada de qué comer. Pero en esta ocasión dice, yo voy a proveer todo. Yo voy a ser su Dios. Así es que es tiempo, hermanos, de que regresemos a Dios, busquemos a Dios verdaderamente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas esas promesas que nos das, Señor. Que tú todo lo que nos pides es verdaderamente arrepentirnos, Señor, y convertirnos de nuestros malos caminos, Señor, para caminar contigo. Gracias, pues, ayúdanos a ser así, Señor, que así sea en nuestras vidas, a reconocer nuestra maldad, Señor, y a convertirnos de nuestros malos caminos, Señor, caminando en todo momento para honrarte en todo momento y darte verdadera adoración, que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro proveedor y por todas esas promesas que tú hoy nos ofreces, Señor. Padre, reconocemos que nada es posible sin ti y queremos, Señor, la ayuda y poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido así, Padre, que bendigas, mi Dios, a todo oyente, a todos los que están viendo esta transmisión y a todos los que van a escuchar esta predicación, Señor. Bendícelos, Padre, ilumínalos, Señor, en tu sabiduría y en tu conocimiento, dales el deseo y el hambre, Señor, Padre, y sed de tu palabra, Señor, y obedecerla, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, también declaramos, Señor, que todo aquel que escucha y tiene fe, Señor, conforme a su fe, también será sano, Señor, sanará de toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos, mi Dios. Amén, Señor. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga. Que tengan una semana súper bendecida. Amén.